Bienvenido Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Agradezco la posibilidad de participar. Me parece que todo lo que han hecho en este tiempo de aislamiento fue muy bueno de generar estos webinars. Es material que queda, son muy variados y completos, interesantes. Así que es una movida que, bueno, los venía siguiendo, incluso porque hubo muchos amigos que ya habían participado. Me parece que es una excelente movida y que el hecho de también que quede el material de los webinars a disposición. Excelente, excelente. Bueno, te doy la bienvenida y la verdad que te agradezco muchísimo por parte de todo el equipo de AES esta participación. La verdad que es un gusto enorme que estés acá. Bueno, vamos pasando, ¿te parece, a la charla? Contanos un poco Bueno, cómo se llama esta charla, de qué vamos a estar hablando, qué nos vas a mira, traer. el, el nombre es largo, tiene que ver con el decibel y toda esa, su prole es la cantidad de distintas áreas y aplicaciones en las que se ha ido aplicando el decibel. Voy a hablar los que estén más relacionados obviamente con acústica y audio. Ustedes en webinars anteriores han hablado de transmisión en RF, entonces había dB para la radiación de antenas y demás, pero me voy a concentrar en los que están más relacionados con acústica y audio, porque hay un montón de cuestiones complicadas. De hecho, cuando, digamos, elegí el tema y lo conversamos y todo lo demás. Después, cuando empecé a desarrollarlo, digo, ¿en qué me metí? ¿A qué me refiero? Que tiene muchas derivaciones, muchas de las cuales requieren saber otras cosas previas. Entonces, yo tengo mucha experiencia de haber trabajado estos temas en las universidades, pero normalmente tengo bastante claro qué saben o qué deberían saber o por dónde andan los que están participando de las clases. Al hacer algo más general, tengo el lío del temor de que trate de hablar de cosas que ya saben y eso, con lo cual apelo a mi experiencia para que no sea aburrido para nadie. O sea, digo que aún aquel que sabe encuentre alguna anécdota o cosa interesante para vincularla. Y de eso también pido disculpas al que sí sepa, digo, lo voy a hacer interesante, pero voy a tomar como referencia a alguien que tiene idea de esto, pero que necesita algún refuerzo, donde voy a apelar mucho a imágenes mentales, es un estilo muy personal. Imágenes mentales como de otras áreas o de otros temas, pero que vinculen para ir siguiendo el desarrollo. Voy mostrando un poco que tengo acá en el siguiente, en el PowerPoint, desarrollo del webinar. Va a constar más o menos de estas cuatro partes. O sea, está pensado ahí, después veremos, o incluso en base a las preguntas. ¿Por qué usan logaritmos? O sea, ¿cuál fue la obsesión? ¿De dónde aparece? Voy a revisar algo de logaritmos ahí para ver cuáles son las ventajas y tratar de comunicar una idea lo más intuitiva y fuerte posible de las propiedades y las ventajas. Después, ¿cómo nace el decibel? Fue un nacimiento complicado, porque tuvo, de hecho todavía hoy tiene detractores variados. Es una unidad que si bien es aceptada a nivel de la comunidad de acústica, no lo es en el sistema internacional, no forma parte del sistema internacional de unidades, a pesar de que cada tanto se lo he intentado proponer. Así que bueno, luego me concentro en el decibel en acústica y audio. El nacimiento tuvo que ver con telefonía. Y ahí empiezo a ver algunas de las variantes que aparecen. Y por último, el resto de la familia. Algunos están relacionados, o están relacionados también con audio, pero un poco por el orden del discurso de la charla son los que me quedaron fuera. Haré una descripción al final. Vayamos al camino de lo que pretendo desarrollar. La idea ahí, pasé dos sin querer, pero los logaritmos nacen de hace varios siglos para solucionar un problema que ya no existe. Y ese es un problema, en general una dificultad, porque resultaron después útiles para otros contextos. Pero, por ejemplo, los docentes de matemática de la secundaria tienen el drama de que o no conocen o no les parece pertinente hablar del problema original que había hace varios siglos, y entonces casi no quedan argumentos para decir para qué sirven. Uno en audio sabe después que se utilizan un montón, pero es un tema. Ellos, los docentes de matemática, suelen hablar de una propiedad, de una ventaja dentro de la misma matemática, y sin duda es muy importante, que tiene que ver ahí, pongo, con despejar una x de y igual a 3 a la x, pero no convence a mucha más gente, más allá de los matemáticos. La idea entonces es hablar un poquito brevemente, pero de ese problema original, que digo, ya no existe, pero dio por resultado un uso técnico de los decibeles muy convenientes, principalmente porque convierte productos en sumas.
Por otro lado, ¿por qué usar logaritmos? La percepción sigue un patrón aproximadamente logarítmico. Luz, sonido, tacto, altura tonal. Hay argumentos para eso que alguna cosa describiré acá, pero quedará para preguntas. Pero, digamos, se ha notado que la percepción, el modo en que percibimos es mucho más aproximado a un comportamiento logarítmico que uno lineal. Vamos a ver qué significa eso. Y por otro lado, el comportamiento de pérdidas de potencia, sobre todo en telefonía, que fue lo que le dio origen, tiene un comportamiento logarítmico. Entonces, esos motivos hicieron que usemos o que se lleve a esta cuestión de usar logaritmos. La cuestión ahí, no logré avanzar. Estoy teniendo problemas con el power. Ahí está. Se presentaba una gran dificultad práctica en cálculos astronómicos y de navegación, digo, hace varios siglos. Infinitas multiplicaciones de números con mucha precisión, muchas cifras decimales para evitar propagar errores. Me refiero a una época que no había calculadoras, así que era todo cálculo a mano. ¿Por qué esto? A ver, en muchos cálculos de tipo astronómico uno tenía leyes que uno podría asociar como si fuera una especie de método de elementos finitos o de diferencias finitas a mano hecho hace muchos siglos. O sea, yo sé la disposición de ciertos cuerpos celestes en un momento y puedo predecir cómo va a estar al día siguiente. Para saber cómo van a estar dentro de un año y predecir eclipses, tengo que repetir el cálculo de avance día tras día y con el mínimo error. Entonces, cuando hago mucha cantidad de multiplicaciones de muchas cifras, se vuelve una locura, porque fíjense, ahí estoy recordando con solo una visión muy breve, porque todo el mundo sabe que multiplicar es un poco más complicado que sumar, pero no sé si se tiene idea de la dimensión, sobre todo cuando aumentan las cifras. Si yo sumo, ahí estoy como en la primaria, dos números de 10 cifras, tengo que sumar 10 columnas, a la sumo 11 si me llevo algún decimal. Pero si multiplico dos números de 10 cifras cada uno por la precisión que estoy trabajando, no solo tengo que multiplicar el número por cada una de las 10 cifras, el primero por cada una de las otras 10 cifras, sino después sumar 100 columnas, o 101 si me llevo. Es una orden de magnitud mucho más grande y es muy importante. Con lo cual, eso generó un problema donde digo, me imagino ahí, mi reino por cualquier solución mágica. Encontrar desesperadamente lo que sea, y bueno, hubo un par de matemáticos, Briggs y Nepper, más o menos en la misma época, que se pusieron a trabajar este tema de tratar de encontrar una solución a ese problema de no tener que hacer tantas multiplicaciones, ver si se podía convertir en una suma lo que antes era una multiplicación. Entonces acá viene mi estilo de imágenes mentales fuertes. No es por menospreciar, van a ver que lo podemos trabajar bien, pero me imagino que de repente encuentro una lupa que tiene una propiedad muy particular, una especie de lupa mágica. Que cada vez que tengo escrito esos números de ahí, 10, 100, 1000, lo que veo a través de la lupa es 1, 2, 3. Lo que me interesa es, si hace eso la lupa, qué otras cosas adicionales va a hacer, y eso nos va a ayudar a pensar en lo que hacen los logaritmos y por qué nos sirven. Por ejemplo, ahí, si llego a estar mirando con esa lupa una cuenta, 1000 por 100, que me da 100.000, fíjense que lo que va a hacer la lupa es, el 1000 lo va a convertir en 3, porque esa primer lupa lo que hacían estos números, por lo menos muy elementales, es darme el número de ceros o el exponente de la potencia de 10. Entonces, 1000 lo convierte en 3, 100 lo convierte en 2, 10.000 lo convierte en 5, con lo cual, si hago eso con la lupa, lo que hace es, me está convirtiendo productos en sumas. O sea, 3, una operación que después la veo por la lupa, y 2, y da 5. El tema es, ¿y qué hará esa misma lupa con una división? Cualquiera tiende a pensar enseguida que es una resta, pero fíjense, hay un 3, cuando lo mire, el 1000 se va a convertir en 3, el 100 en 2 y da por resultado 1, con lo cual efectivamente, si una lupa convirtiera números en lo que yo marqué ahí, entonces convertiría productos en sumas y divisiones en restas. La cuestión con eso es que efectivamente esta lupa es en realidad el logaritmo en base 10. Si alguien no lo tiene tan claro y hace con la calculadora el logaritmo de 1000, le da 3. Y sirve para algunas cosas esta aproximación, porque incluso para tener una aproximación de lo que debería dar un logaritmo de un número cualquiera. Digo, logaritmo 8534. Bueno, no sé cuánto es, pero es menor que 1000, es mayor que 1000 y menor que 10.000, así que tiene que estar entre 3 y 4, con esta idea. Pero fíjense además que hay juego con la idea de que el propio log escrito tiene la forma como si fuera la lupita. Entonces lo que estoy sugiriendo con eso es pensar que cuando uno ve log de 100 igual a 2,
Con palabras diría, si llego a mirar el 100 con la lupa del log, lo que veo es el 2. Es una manera bien de impregnar esa idea en la cabeza para quien no tenga experiencia con esto. Por esto de tener posibilidad de públicos muy diferentes, ¿no? Veamos. Esta idea de tener así la noción de la lupa muy fuerte me permite también hacer que las propiedades suenen como más naturales, más... Fíjense ahí, si yo pienso en esa especie de lupita, el log de A por B es lo mismo que el log de A más el log de B. Bueno, eso sería, en otras palabras, decir, si miro con la lupa A por B, es lo mismo que mirar A con la lupa y sumarle mirar B con la lupa. También lo puedo pensar como que el A se transforma en log de A, el por se transforma en más y el B se transforma en log de B. Cristian, te aviso, apareció ese cartelito que creo que me habías dicho y no estaba seguro cuál, no sé si vos que... Eso, ok. Fíjense ahí, está bien, con eso ya podemos ir. Controlo, ahí está el ejemplo, ¿no? Logaritmo de 100 por 10.000 es lo mismo que mirar el logaritmo de 100, que es 2, sumarle mirar el logaritmo de 10.000, que es 4. A esto lo voy a llamar propiedad de la lupa, para no usar terminología, es la propiedad del producto, pero propiedad de la lupa. Por otro lado, la propiedad del logaritmo que tiene que ver con una potencia entera sale como automático, como natural, se desprende de eso. Porque fíjense, si yo miro con la lupa a cubo, por la definición de a cubo estoy mirando con la lupa a por a por a. Si ahí aplico lo que llamé la propiedad de la lupa, es log de a más log de a más log de a, y eso no es más que 3 log de a. Si junto los extremos, log de a la 3 se convierte, o sea, esa misma lupa que convertía el 100 en 2, termina convirtiendo log de a a la 3 en 3 veces el log de a. A esto lo llamo, con mi estilo medio cómico, propiedad del malabarista. Entonces tenemos la propiedad de la lupa, que convierte productos en suma, y la del malabarista, que baja exponentes. Que están relacionadas. Si yo tuviera que hacer, obviamente hay un modo matemático de hacerlo, yo estoy imaginando acá como que lo hiciera medio empíricamente, lo que puedo hacer es, bueno, yo quiero encontrar qué números cumplen, no tengo esa lupa, entonces quiero yo fabricar números que cumplan esa propiedad. Obviamente el desarrollo matemático que hicieron Briggs y Nepper en su tiempo, hace varios siglos, fue más formal, pero sí me interesa una idea, porque uno piensa a veces cuando aprende esto en la escuela, en la universidad o donde fuese, que los logaritmos aparecieron por un lado y después se detectaron las propiedades. Yo estoy acá invirtiendo ese orden. Digo, los logaritmos fueron una creación intencional para que cumplan las propiedades. O sea, las propiedades no se derivan de los logaritmos, sino que los logaritmos se derivan de que yo quiero encontrar un conjunto de transformaciones que cumpla la propiedad de la lupa y la propiedad del malabarista. Y entonces, ¿qué hago? Fíjense, pongo ahí en el gráfico los puntos que tengo. El 1000 es 3, el 100 es 2, el 10 es 1 y el 1 es 0, pero el 1 está tan chiquito que lo amplíe abajo en escala para que se vea el 1 y el 0, si no el 1 parece que está en el 0. Yo lo que tengo que encontrar ahí es una curva suave que pase por todos esos puntos. Esa curva se puede encontrar formalmente, pero acá lo hago como si fuera una aproximación casi intuitiva. Si yo trazo esa curva azul que está ahí, todos los puntos que están dentro de esa curva azul cumplen la misma propiedad, las mismas dos propiedades de los logaritmos. De hecho, es el logaritmo eso. Pero esa idea fuerte es que ese conjunto de relaciones cumple esas propiedades que van a ser las que terminan siendo muy prácticas. En aquella época permitieron convertir efectivamente productos en sumas, pero hoy se utilizan en varias áreas. Yo lo comenté y digo, no voy a profundizar, tenía pensado hacerlo, pero efectivamente la charla se iba a volver infinita. Muchas de las percepciones, lo comenté, tienen un desarrollo logarítmico. Con lo que acabo de decir y con esa curva puedo dar un poquito más de idea, pero es aproximado, eso es discutible, pero es mucho más cercano a un desarrollo de tipo logarítmico. Quiere decir que si la percepción, si el estímulo físico, sea luminoso, sonoro, incluso frecuencias de una escala musical, si el crecimiento es lineal, como es el eje horizontal, resulta que lo que yo tiendo a percibir crece como la curva azul, no crece igual en todos los momentos. Hay argumentos, digo, si surge alguna pregunta lo puedo detallar un poco más, en el sentido que es muy razonable. O sea, si yo tuviera que diseñar un organismo, le pondría percepción logarítmica, porque tiene ventajas, también tiene precios ocultos, que los tenemos y no nos damos cuenta. Podemos deformar acá, esa es la intención, ahora también siguiendo con un estilo muy visual.
voy a deformar esa curva de tal manera de conseguir que el eje de abajo, que tiene un montón de números apelotonados ahí, que la curva azul se convierta en una recta. Cada punto tiene que estar relacionado. El 3 va a estar con el 1000, el 2 con el 100 y así. Pero voy a trasladar, fíjense ahí, fui desarrollando una animación gradual donde estiro la curva. Esto se repite enseguida, pero es a partir de la curva que habíamos obtenido, ahora hago todo el esfuerzo para mantener los puntos, pero estirarlo de tal manera que se convierta en una recta. Si yo hago eso, lo que termino teniendo es lo que conocemos como escala logarítmica, que es, por ejemplo, la que se utiliza para el eje de frecuencias, cuando uno hace el perfil de un filtro, la respuesta en frecuencia y demás. La escala logarítmica es haber deformado. Voy a volver a la animación anterior, si es que puedo acá. Por otra cosa, quiero notar, fíjense que lo que pasa con los valores altos se comprimen y los valores que estaban muy juntos, entonces es una deformación gradual que amplía. Es como igualdad de oportunidades en un sentido matemático. Ahí los valores que menos posibilidad tenían están ampliados y los que más posibilidad tenían están comprimidos de una manera particular. Eso es casi una broma. Lo que tengo ahí es que la particularidad que tiene esa escala logarítmica, que es una de las que se usa mucho, es que cualquier salto de multiplicar, parto del 1 y lo multiplico por 10, pego un salto, ese salto es el mismo que si voy de 10 a 100, es el mismo que si voy de 100 a 1000, o sea, multiplicar por 10 es correrme esa cantidad en centímetros dentro de la escala, y también de 50 a 500 o cualquier otro. Esa es una particularidad sumamente importante, lo que termina quedando por estas propiedades heredadas del logaritmo. Pero no por 10 solamente, sino también si lo hago por 2. Por ejemplo, ahí, si multiplico por 2, voy de 1 a 2, si vuelvo a multiplicar por 2, voy de 2 a 4, no estaba marcado, pero lo puedo marcar a partir de este mismo criterio, y otro movimiento igual va de 4 a 8, con lo cual eso me permite completar la escala y la idea de escala. Listo, la parte 1, la más original, antigua, de cómo nace el decibel y a partir de qué nace. Entre la parte 1 y la parte 2 pido unos minutos más de paciencia antes de ir directamente ahí. Pero muchas de estas anécdotas, esto es algo que sostengo mucho en un montón de clases. Conocer de dónde surgen cosas históricas explica algunos de los caprichos de lo que aparece después. Van a ver. Y casualidades, ¿eh? ¿Cómo nace el decibel? En realidad el decibel nace en telefonía y el tema es más o menos el siguiente. El tendido de cables entre ciudades a través de muchas millas implicaba obviamente pérdidas de potencia y era importante tener alguna relación de cuánta potencia podía perder por un trazado de millas, es la distancia de los yanquis, ¿no? Nosotros lo llamaríamos kilómetros, pero bueno, ellos lo trabajaron con millas. Pero es esto. Con lo cual tomaron como unidad de medida, de referencia para ver si ese tendido estaba mejor o peor que lo que era normal o estándar, tomaron un valor que llamaron el valor de pérdida de la milla de cable estándar. O sea, se imaginaban una milla de cable, medían ahí la pérdida de potencia del cable que iban a suponer estándar. Tiene características mucho más firmemente definidas, qué resistividad y qué capacitancia tiene, pero no importa, es una pérdida de potencia determinada. Entonces, la unidad que definieron ahí era MSC, que es la milla de cable estándar en inglés. La idea ahí es que el valor de potencia en esa milla de cable estándar que obtuvieron era muy cercano a perder un 20%, quedarse con el 80% de la potencia. O sea, yo pongo una potencia determinada y después de una milla perdí el 20%. Esa es la idea de lo que pasa. Ese número, que es una casualidad, termina siendo parte de lo que define el decibel como tal, que surge por otro lado, es una casualidad interesante. No es 80 exactamente, 79,4,6, no recuerdo ahora, pero muy cercano al 80%. Si el sistema comienza con una potencia inicial, luego una milla de cable llega al 80%, con lo cual uno dice, bueno, pierde el 20%, fantástico. ¿Qué porcentaje perdería si se utilizan 2 millas de cable? Porque eso es lo interesante. Si uno dice 40%, está mal, no es cierto. Veamos por qué. La cuestión es así. Si yo empiezo con 100 watts y tengo una milla de cable tendida, tengo 80. Ahora, la segunda milla de cable no tiene 100, tiene 80, con lo cual va a perder el 20% de 80 y no de 100. Eso quiere decir que en realidad la segunda milla pierde el 16%, lo cual hace que si yo quisiera calcular cuánto se va a perder en el trazado de una ciudad a otra, debido a la cantidad de millas,
debería hacer algo más complejo, matemática. Cada milla es el exponente en realidad, o sea, la primera milla es el 0,8 del valor, la segunda milla es 0,8 cuadrado. Si hago un trazado de cómo cae la potencia, lo vemos ahí en la curva. Ahora, si esa curva que acabo de hacer ahí, la vuelvo a dibujar con escala logarítmica, queda mucho más bonita y más fácil de realizar una predicción. Fíjense que ahora, ojo, la escala logarítmica es la vertical, la escala horizontal es lineal. Eso era lo que se necesitaba para esa ley de pérdida con millas. El tema es así. Obviamente tener la escala lineal es mucho más cómodo, porque incluso uno, aunque sea en esa época, gráficamente tenía eso escrito y tenía una predicción de qué pasaba con la caída de millas. Pero hay algo que se puede hacer todavía un poquito más interesante, que es, en lugar de calcular el logaritmo para hacer el trazado de la curva, ¿por qué directamente no defino que mi unidad sea logarítmica? ¿A qué me refiero? En lugar de hacer un instrumento que cuando me mide me diga 100 watts, yo quiero que me diga logaritmo de 100. Total, me pongo de acuerdo con todos los fabricantes de instrumentos y yo cuando leo ya sé que, o sea, en lugar de leer 100, voy a leer logaritmo de 100. Si hago eso, fíjense que el logaritmo de 100 era 2, entonces eso será 2. En ese caso, y esta es parte de la casualidad, los 80 watts que quedan, si hago el logaritmo de 80 me da 1,9. Y si hago el logaritmo de 64, que es lo que efectivamente quedaba en la segunda milla, me da 1,8. Entonces ahora la caída es de 0,1. Eso no es casualidad que sea igual la caída, sino que sea un número tan cercano a un número redondito. 0,1 es redondito, pero el que daba realmente era muy parecido. Entonces la idea, fíjense ahí, agrego una escala del lado derecho que está en esta nueva unidad que son los logaritmos de 100. Pero ese 2 que me da, ¿qué unidades tiene? Bueno, se decidió ponerle en honor a Graham Bell, y no solo en honor a Graham Bell, sino por una cuestión de alguna manera empresarial. Esto estaba propuesto por la compañía Bell, la que fue AT&T Bell, pero bueno, se aceptó, ellos propusieron, lo mantuvieron un tiempo. El nombre de Bell era directamente el logaritmo de 100. Entonces era Bell, no decibel todavía, Fíjense, ahí lo puse con una B mayúscula. Entonces, logaritmo de 100 watts es 2 Beles. Logaritmo de 80 watts es 1,9 Beles. Entonces, si el instrumento, en lugar de hablarme de watt, me habla de Beles, no pasa nada, pero es mucho más fácil de calcular un montón de cosas. Y en todo caso, tengo una conversión para volver a las unidades lineales tradicionales. La ventaja es esta de que permite sumar. Ahora hay un tema. Logaritmo de se calcula sobre un número sin unidades y entonces se decide dividirlo por un watt para poder cancelar unidades. No es solo ese el argumento, sino también si alguien me da un dato medido en miliwatts, yo sé, al tener que dividir por un watt, que tengo que poner los dos en las mismas unidades antes de calcular. Eso justificaría por qué el logaritmo de la potencia watt sobre un watt, en el original, ¿no? Ahora, recordemos esto, cada milla de cable estándar, que era lo que habían medido al principio, caía el 20%, y eso en las nuevas unidades, estas que acabo de inventar, sería que provoca una pérdida de 0,1 Bell. Y resulta, bueno, que se suma, ¿no? 0,1 Bell la primera milla, con lo cual la pérdida total sería de 0,2 Beles, eso está buenísimo. Pero fíjense que la milla de cable estándar estaba relacionado con 0,1 Bell a través de otra unidad que no mencioné ahora, que se llama Transmission Unit, pero no viene al detalle, solo para si alguien conoce la historia. Pero fíjense que eso es un decibel en el sentido del decímetro. O sea, cada milla de cable que se había elegido por otro motivo, cuando se trabaja con esta unidad, significa que hay una pérdida de 1 decibel por cada milla. El tema es así. Como la unidad esta Bell se estaba inventando, se decidió que para que se coincida con la milla de cable y con una propuesta logarítmica que ya venía haciendo la compañía Bell, que se llamaba Transmission Unit, que era logarítmica, deciden llamar a la unidad decibel, así entero. Ojo, decibel históricamente era la décima parte de un Bell, pero el Bell no existe más. La unidad es el decibel escrito así. Sin embargo, sí mantiene parte de eso. Fíjense ahí, cuando pongo abajo nivel de potencia, la D minúscula y la B mayúscula es el uso más comúnmente aceptado hoy. Sigue siendo como si fuera deci de decímetros o de deci alguna otra unidad, pero la unidad es el decibel, es entera así. Ahora, ¿cuál es el tema? Para calcularla, yo antes lo había hecho, digo, para aprovechar la propiedad del logaritmo, mi idea era logaritmo 100. Lo dividí por un watt para cancelar los watts, pero ahora quiero hablar de decibeles, lo tengo que multiplicar por 10. Esto a veces confunde a alguna gente, pero es esto. Si yo tengo 0,5 metros
y lo quiero expresar en centímetros, el número me va a quedar más grande porque la unidad es más chica. Entonces, tengo que multiplicar por 10 para correrla como un lugar, y a partir de ahí, esa milla de cable estándar, que era la que se había usado años antes, creo que como una década, se convierte en una pérdida de 1 decibel por milla. Esa es una interesante casualidad. Entonces, lo que eran 2 veles se convierte ahora en 20 decibeles. Esa pérdida del 20%. No, sí, está relacionado con... los 2 veles era la potencia original, la pérdida era de 1 decibel, perdón. Esto de acá es el artículo de lo que era la Bell System Technical Journal de 1929, donde está haciendo la propuesta. Decibel, el nombre para Transmission Unit. Yo no hablé mucho de Transmission Unit, pero si miran ahí, en lo primero que dice en 1923, la milla de cable estándar es la que se empezó a reemplazar dentro de los laboratorios Bell, o sea, era la unidad que estaban trabajando ahí. Ahora, este uso de decibel se expande, empieza a usarse por esta practicidad en otras áreas. El decibel original describe una relación entre una potencia y el watt, que es la potencia de referencia. Entonces, para diferenciar esa utilización cuando se aplique a otras cosas que algunos discuten, hay gente que dice que solo debería valer para lo original, gente pesada, de mucha trayectoria. Para diferenciar esta utilización respecto de otras que siguieron, se agregan letras o acrónimos, siglas, junto al decibel. O como subíndice. Yo acá, en la medida que pude, lo fui poniendo como subíndice. En algunos está al costado por una cuestión de que es molesto en el PowerPoint permanentemente hacer la anotación de subíndice. Mi estilo personal es ponerlo como subíndice. Hay gente que lo escribe al costado y hay gente que discute que eso no debería estar. Pero bueno, si la referencia es un watt, que era la original, se agrega una W. Entonces es dBW. dBW quiere decir, hago la referencia con respecto a un watt. Ahora vamos a discutir en el siguiente qué es eso de la referencia. La cuestión es, ese W chiquitito significa un watt. No hay que confundir esto con pensar que siempre va a estar ahí abajo la unidad. Esa W es una especie de marca registrada, un acuerdo en determinado momento y le ponen lo que quieran. Por ahí es Z, quiere decir dividido por metro, no importa. No tiene, cuando puedo, ahí el primero que se hizo se le puso realmente, pero en los otros empieza a ser variado. La U, van a ver, la M, no necesariamente lo que ve ahí abajo es, sino tiene que hacerme acordar, o tiene que haber sido acordado por otro lado. Los valores positivos en dB me indican que se está por encima de la referencia. O sea que si es dB watt, 0 dB watt es un watt, valor positivo en dB watt quiere decir más de un watt, valor negativo en dB watt quiere decir menos de un watt. Es una proporción de si es más grande o más chico. Ahí puse algunos ejemplos. 10 watts, cuando hago la cuenta, me da 10 dBW. 100 watts, hago la cuenta y me da 20 dBW. 2 watts me da más 3 dBW. 0,5, medio watt me da menos 3. Esa es la ventaja de 2 y un medio que dan justo opuesto. Pero de hecho yo pido ahora un segundito que recuerden ese, que va a ser muy importante. La relación de que 2 watts da más 3 dBW. Porque como además los saltos de multiplicativos en una escala logarítmica son iguales, cuando vaya de 2 a 4 va a ser otro salto de 3 y se va a convertir en 6. Y de 4 a 8 es otro salto de 3. Cada vez que multiplique por 2 voy a sumar 3 dB en potencia. Esa es parte de la historia. Si se utiliza como referencia un miliwatt, por ejemplo, se habla de dBm. Uno dice, ¿por qué no dBmW? Porque fue una decisión en algún momento caprichosa. O sea, después alguien vino y yo quiero hacer milivolt y le quiero poner la M también. Dice, nada, yo llegué primero, canté primero. O sea, es una decisión. En un momento se decide, dBm va a representar miliwatt porque todavía se pensaba que quizá iba a quedar solamente en algunos temas de potencia. ¿Por qué cambiarla? Porque para ciertas aplicaciones de electrónica que trabajan con muy baja señal y potencia, por ahí era interesante trabajar con valores más chiquitos, más cercanos al miliwatt. Entonces tomo esa relación. Y obviamente, un mismo valor de potencia tiene un valor asociado en dBW, o sea, con respecto a dBW, y otro valor asociado en dBm, porque le cambié el eje de referencia, entonces está corrido en la escala. Por ejemplo, ahí el nivel de potencia de 4 watts, fíjense que lo que está arriba es lo que estoy midiendo, 4 watts dividido en watt para tacharle, y hago 10 veces el logaritmo de 4. Cada vez que duplicaba eran 3 dB, así que ahí tengo 6 dBW. Si lo midiera, en cambio, en dBm, el mismo nivel de potencia, el hecho físico es el mismo, pero ahora lo miro con una referencia, que es la que está abajo, que es un miliwatt, resulta que me da 36 dBm. Es lo mismo, 6 dBW que 36 dBm, simplemente estoy comparando
saltos de esa escala logarítmica desde distintos puntos de referencia. Y acá viene la cuestión, a ver, para ir ampliando, ¿podrán usarse para comparar mediciones en volt? El decibel original era una relación de potencia, y hay gente, insisto, que sostiene a rajatabla muy fuertemente, creo que también esas discusiones y peleas en que nunca se acepte en el Sistema Internacional de Unidades. El decibel original describe la relación de potencia y toma una potencia como referencia. Pero el tema es que es mucho más sencillo medir volts en cualquier tipo de sistema, no solo de audio, sino la electrónica en general, la telefonía en particular en ese momento. Medir volts es simplemente tocar con un tester en 2 puntos y se acabó. Con lo cual está la tentación de por qué no convierto esto. Si hago esto, digo, buenísimo, hago lo mismo. 10 log de D sobre 1 volt, esa es una mala idea, por lo que vamos a comentar ahora. O sea, tengo el problema de que quiero usarla para los volts, pero van a ver que ahora les voy a comentar por qué eso no funciona. Comparar watts o volts, van a ver que no es lo mismo. Ahí tengo un mismo circuito, la misma resistencia, le cambié solo la pila. Pongo una pila el doble de grande. O sea, en un caso pongo, los números son lo más sencillo posible para poder hacer el cálculo mental y razonar sobre las conclusiones que quiero. Si yo pongo una pila de 1 volt con una resistencia de 1 ohm, circula 1 ampere. La potencia es V por I, tensión por corriente, volt por ampere, con lo cual es 1 watt. Arriba, 1 volt da 1 watt. Pero si yo aumento la pila al doble, resulta que al aumentar al doble los volts, aumenta al doble la corriente y la potencia aumenta 4 veces. Ese salto, esa diferencia de salto, es la que hace que no convenga hacer el mismo cálculo que antes. En una misma situación física, saltar por 2 de volts equivale a saltar por 4 en potencia, y entonces tengo un lío, porque fíjense, el salto, si yo mantuviera la misma ecuación, o sea, el 10, debería aceptar que los dB de volts y los dB de potencia corren de distinta manera ante una misma situación física, el cambio de una pila de 1 volt a una pila de 2 volts, eso sería un problema. Con lo cual, dado que saltar de 1 watt a 4 watts eran 6 dB, se decide modificar la manera de expresar decibeles en volt para que el salto de 1 volt a 2 volts sea 6 dB. Como de 1 a 2 en potencia era saltar 3, eso obliga a multiplicar por 2 la ecuación anterior. Y entonces me va a quedar el famoso 20 en lugar de 10. Ahora lo describo un poquito matemáticamente sin meterme mucho, pues se puede justificar puramente matemáticamente, pero yo quería que fuera más por razonamiento de conveniencia. Comparar potencias era el original. Primero era el log de pot, después sobre pot de referencia para quitarle los watts, después multiplicarlo por 10 para hacerlo coincidir con la milla estándar y convertirse en decibel. Comparar tensiones, lo mismo multiplicado por 2, con lo cual me da 20 log de la tensión sobre la tensión de referencia. La justificación matemática no la hago completa para no meter ahí las impedancias, pero creo que se va a entender la idea. Es posible justificar matemáticamente esto con las propiedades que veníamos, porque la potencia se relaciona con una tensión al cuadrado. En realidad es B cuadrado sobre R, pero está relacionado con eso. Aumenta con una relación cuadrática. Entonces, si hago log de A cuadrado, por la propiedad del malabarista, eso se convertía en 2 por log de A. Si tengo 10 log de A cuadrado, que era la definición anterior, si la miro desde el punto de vista de la tensión, se convierte en 20 log de A. Eso justificaría un poquito más matemáticamente. La multiplicación se sigue convirtiendo en una suma, porque al fin y al cabo estamos con un logaritmo, le acomodamos el eje y lo multiplicamos. Pero lo que es interesante ahora es que además de convertirlo en suma, cada vez que multiplico por 2 se van a sumar 6 dB, estoy hablando en tensiones, en potencia se suman 3 dB, y cuando multiplico por 10 se suman 20 dB. Esa es una idea después práctica, tenerla en mente así como para hacer cálculos aproximados rápidos de un montón de cosas. Y en la división se convierte en una resta de los mismos valores. Si divido por 2 es restarle 6 dB, si divido por 10 es restarle 20 dB. Parte 3. Son 4 partes y la última es relativamente corta en función de lo que tengamos. Más o menos veo que vamos por media hora, estamos bien. Pero ahora vamos a ir apuntando decibel en acústica. Esto que estoy mostrando ahí es el acta de nacimiento, podría llamarla así, del decibel en acústica. 1937. Lo anterior era el 29 y la milla de cable estándar era el 20 o anterior. En acústica, lo que fue llamado ahí la primera conferencia internacional de acústica, con muchos de los popes que tenemos y conocemos, de los que trabajamos con textos de los grandes próceres de la acústica. Fíjense, hay un cachete. Son 2 caricias ese artículo en Nature, pero en un par de lugares lo menciona. Ahí resalté uno. El FON y el decibel se acuerdan,
se aceptan en forma acordada para ser considerados unidades internacionales. Esto podría chocar con lo que yo dije, el sistema internacional de unidades es una cosa, mientras que sea una unidad internacional es otra. Digo, los acústicos acordaron eso. El sistema internacional de unidades es un lugar un poco más burocrático, pero no lo estoy criticando, es en el buen sentido. No aceptan la libra o la milla y, sin embargo, en algunas aplicaciones hay gente, sobre todo los yanquis, que siguen usando. Entonces, pero el decibel nunca se aceptó, pero sí es una unidad internacional a partir de ese acuerdo, por lo menos en el ámbito de acústica. Lo usa obviamente mucho la gente del área de salud relacionada con audiología. En acústica se aplica la misma lógica, y en acústica hay dos, sobre todo, parámetros. Uno relacionado con potencia. En realidad no es la potencia acústica, sino la densidad de potencia que hay en un punto. Ese tema tiene que ver con que cuando un parlante emite potencia acústica, la emite en forma esférica. Cuando yo pongo un micrófono en un lugar, toco un punto de esa esfera y no capturo toda la esfera. Entonces la potencia sería capturar toda la energía de la esfera, mientras que si me paro en un puntito de esa esfera imaginaria que va creciendo de la onda sonora, estoy captando un pedacito que sería como la densidad de potencia. Entonces, es ahí la intensidad sonora, no es solamente volumen, tiene una definición técnica, son watts por metro cuadrado. Es potencia, pero la densidad de potencia en un punto, pensando en lo que podría captar con un micrófono. Entonces, la lógica es la misma. Y que lo que voy a medir sobre la I de referencia, contra quién la voy a comparar, logaritmo para hacer todo el truco y 10 para mantener la tradición de los decibeles. El tema es el siguiente, ¿qué referencia uso? En principio, me pasé para el otro lado, pero vuelvo enseguida, ahí está. La intensidad sonora se mide en watts por metro cuadrado y utiliza el 10 log porque es potencia, hay watts ahí. Entonces lo que es potencia utiliza 10 log. No son dos definiciones distintas. Fíjense que ahí agregué el cartelito en el lado izquierdo. IL es intensity level. Así que la nomenclatura de la variable ahí es variada, que van a encontrar. De hecho, hay gente que lo pone todo en español y está muy bien. NI, nivel de intensidad. Lo que sí es importante mencionar acá a nivel formal es que hay que hacer una diferenciación que uno cuando lo escucha a veces no le da bolilla, pero en los textos está así. Intensidad es el valor que se mide en las unidades normales, watt por metro cuadrado. Nivel de intensidad, el agregado de la palabra nivel lo convierte en dB. Entonces, presión sonora se mide en pascales, nivel de presión sonora se mide en dB. Esa sería la regla aceptada en forma general. Ahí estoy cometiendo una especie de mezcla, pero es común hacerlo. Pongo la N de nivel y después pongo IL, que es intensity level. Level aparece dos veces, pero bueno, es un modo común. Hay gente que solo escribe IL o gente que pone NI en distintos libros, ¿no? Pero bueno, ¿qué intensidad de referencia utilizar? Uno podría tentarse en decir, ¿por qué no uso un watt por metro cuadrado? Podría ser, pero hay una diferencia acá entre esto y la potencia o los voltios. Nosotros no tenemos sentidos que midan potencia. No nos significa nada. Entonces, dado que no hay nada con lo que compararlo a nivel humano, se decidió un valor redondo. Un watt o después un volt. La definición de volt se llamaría dB larga, no lo comenté, pero la que hicimos para volt, entonces tenemos los dBW, los dBm y los dBb definidos. Acá aparecerían los dB y L. La referencia cualquiera que se elija, las relaciones siguen y la ventaja sigue, con lo cual acá se eligió que la referencia esté relacionada con el mínimo audible. El mínimo audible son 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, un picowatt por metro cuadrado. Ese mínimo audible en valores de potencia, ¿no? Quiero hacer una referencia sobre eso también. Es una orientación. A ver, históricamente en otras medidas, el pie o el codo eran medidas de longitud que se habían definido en función de medidas humanas, pero no es que si alguien tiene pie más grande, tiene otro pie. Una vez que se tomó eso como referencia, se considera un pie estándar y se lo convierte en unidades que puedan ser repetidas independientemente. Entonces, si alguien volviera a hacer mediciones y detecta un pequeño cambio en el mínimo audible, no se va a cambiar la referencia. Se lo tomó como para tomar un punto de partida. ¿Qué implica esto como consecuencia? Que si la referencia es la más baja de lo que escuchamos, no vamos a tener dB de negativos, dB de sonido. Los dB y L, van a ver que los SPL son una herencia de eso. Los dB SPL son siempre positivos. En cambio, los de tensión o los que se usan a nivel digital pueden ser positivos o negativos. Porque positivo era por encima de la referencia y negativos por debajo. Si yo pongo la referencia en un watt, voy a tener cosas más grandes que un watt, positivas, o más chicas que un watt, negativas. Pero si lo hago con el mínimo audible, chao, cada vez que haga algo que tiene sentido de ser escuchado, va a ser positivo. Como comentario. Entonces, la presión sonora
se mide en pascales. Los pascales y la intensidad tienen una relación muy, muy semejante a los volts y la potencia. La presión en pascales al cuadrado se relaciona con la intensidad. Incluso hay una cuestión de impedancia y demás. Pero ahí toma entonces la herencia del 20, que era lo de los volts, por la misma relación, que acá no la vuelvo a justificar. Entonces, si mido presión, los de BSPL, Sound Pressure Level, que ahí lo agregué el cartelito, ese nivel de presión sonora se mide con la lógica de 20 para que siga igual. Si yo tengo un mismo fenómeno, tiene tanto presión como intensidad, como una potencia, el mismo hecho físico o acústico. Si yo mido los dos y después duplico la presión, la intensidad se va a cuadruplicar, pero los dB van a crecer igual. Esa es la idea. O sea, es más seguro decir 6 dB más que decir el doble. Si alguien me dice el doble, digo, ¿el doble de qué? ¿El doble de presión o el doble de intensidad? Pero si me dice 6 dB, no hay discusión. Por eso son dos fórmulas distintas. En realidad es para hacer coincidir el resultado final. La presión, ¿qué presión usar como referencia? También la del mínimo audible, que eran 20 micropascales. Volvió a aparecer, Cristian, el cartelito por ahí. Ahí estamos. El uso de decibel en audio. Bueno, audio básicamente no es otra cosa que, en palabras muy caseras, pero no por eso inválidas, sonido convertido en electricidad. Entonces, lo que es sonido, una vez que está en el cable, tiene la forma de sonido en cuanto a la frecuencia, la forma donde es, pero es electricidad. Entonces, eso es audio. El audio va a usar las unidades de volts y de watts, y por lo tanto va a usar las que aparecen transformadas de ellas. Por ahora, dBm, dBw y dBm, que era la de miliwatt. En audio aparece también el dBu, pero lo dejo para la cuarta sección porque requiere hablar un poco de nivel de línea. Entonces, para no perder el hilo acá, el dBu lo voy a mencionar allí y voy a hablar de los niveles de línea. Pero acá me interesa tratar otra cuestión, que hay gente que la discute. Yo voy a dar mis argumentos. El dB que usan los potenciómetros y los faders, uno puede discutir qué tipo de dB es, o a ninguno habría que ponerle nada, eso es lo que discuten algunos, pero ¿será el dBw, el dBb, el dBm? Tiene importancia. Entonces vamos a ver. Acá hay un pequeño fragmentito de audio, muy elemental, no tiene nada, pero es para insistir en una idea que a veces alguien puede tener la duda. La escala que yo veo en un editor de audio, ¿de cuál es? ¿Es de potencia o es de tensión? Bueno, les cuento, es de tensión. O sea, si yo hago cálculos sobre la altura de lo que veo ahí en una pantalla de audio, eso se hace con el 20 log. Quiere decir que dividir a la mitad es bajar 6 dB. Entonces lo que hice ahí es efectivamente generar 3 tonitos, son 2, 4, 5. 5 tonitos de una onda pura, simplemente le bajé 6 dB y para que se vea la altura y se escuche. Creo que ahí debería, a ver si lo disparo. No me está disparando. Fíjate, Cristian. No, porque eso es ruido, perdóname, era el anterior de tonito. Sí, no importa, no era nada importante, crítico. Ahora los ruidos sí te voy a pedir por ahí. Es el ruido A, ¿verdad? ¿Cómo? Es el ruido A, ¿verdad? No, todavía no es ruido este. Ok. Este era 6 tonitos que estaban por ahí en un videito, pero no importa. Okay, Creo que no sé si es el mando. como... Sí, tenía que activar el audio del PowerPoint. Dame un segundito. A ver, probemos ahí. Ok, vamos. Ahí por las dudas, por los ruidos, pero si no, igual si lo tirás vos se va a entender. Dale. Eso era para tener una cuestión de percepción. Ahí está. La idea ahí es que cada tonito son 6 dB menos, pero lo que me interesa es que visualmente cae la mitad. Cada uno es la mitad del anterior. Una tontería, pero bueno, vamos a seguir. Sigo avanzando. Ahora no tengo nada. A ver si puedo pasar. Ahí está. Esos no son 6 dB. Eso es lo que me interesaba discutir. Son 6 dB sin ninguna referencia. Los dB comparan un valor con una referencia. Sin embargo, ahí van a ver que no, y acá lo argumento con la amplificación. No, está bien, podemos pasar al siguiente. Puedo. Sigo yo con el control. A ver. Un amplificador en audio puede ser representado en forma ideal por un factor de multiplicación. Es ideal, pero para ver la lógica, o sea, yo tengo que la B de salida, tengo un amplificador. Entra en volts, sale en volts. Van a salir más grandes si estoy aumentando. Entonces, la B de salida va a ser la B de entrada por A. El tema es que si
anoto eso con un ejemplo, digo, supongamos que tenemos una entrada de 2 volts y el amplificador multiplica por 10. Entonces, a nivel de cuenta la B de salida es 2 volts por 10, es 20 volts. Si miro eso a través de los dB, de la lupa de los dB, voy a ver, el volt de salida se me convierte en nivel de tensión de salida. Los 2 volts se convierten en 6 dB V corta, porque están comparados, es una unidad que comparo. Pero los 10 se me convierten en 20 dB, sin nada. 2 por 10 es 20, 6 más 20 es 26, son 26 dB, pero lo que me interesa ahí razonar es que, a ver ahí, sí, ahí está. Los dB que están ahí abajo no pretenden representar volts. Estaría mal decir que son 10 volts. No es 2 volts por 10 volts porque me daría vuelta al cuadrado. Ese 10 es un número y por lo tanto, cuando agrego eso, lo más formal, esto no es que sea absolutamente importante, pero me interesa razonarlo, lo más formal es que cuando el dB está refiriéndose a una medición, 2 volts es algo que se mide, 6 dBV me dice que son dB apoyados en volt. Pero cuando está hablando de que solamente multiplico por 10, aumento una ganancia, no tiene unidades. Lo que caía en la pantalla, lo que los faders marcan, que ahora vamos a ver, no deberían tener unidades, simplemente dB sin nada. La ganancia de un amplificador se calcula como la división de dos tensiones, por lo tanto las unidades se anulan. Si yo hago eso, hago la transformación a nivel de logaritmo con eso, me queda, normalmente se usa la A mayúscula para ganancia en veces y la A minúscula para ganancia en dB, pero la transformación ahí que estoy trabajando en volt es 20 logaritmo de la B de salida sobre la B de entrada. Ahora no comparo con una referencia, sino la salida con la entrada. Básicamente, si es el doble, si es 10 veces, ¿qué valor? O sea, los dB me dicen cuánto más o cuánto menos. Avanzo un cachito. Los dB de un control deslizante, un fader, no miden un valor, sino que representan una relación entre la entrada al fader, no la entrada a todo el equipo, a lo que le llega al inicio del fader y lo que sale del fader. Por lo tanto, son dB relativos. Es decir, 0 ahí no necesariamente me asegura que son ni 0 dB, ni 0 dB1, ni 0 dB. Es 0 es, mirá, vos lo que me das yo te lo dejo salir. Ahora, lo que hay afuera depende de lo que me hayas mandado. 0 es, lo multiplico por 1. Si es positivo, lo multiplico por algo. Si es negativo, lo multiplico por otra cosa. Me interesa acá hacer notar lo complicado que sería el manejo de fader si no estuvieran los dBs. Entonces, fíjense, ahí puse un fader y le dibujé una escala en formato logarítmico, pero que no tiene dB. O sea, esa escala en formato logarítmico que puse ahí, resulta que lo que tiene son valores de por cuánto multiplica. Supongamos que la señal de entrada me está llegando con 0,125 volts, 125 milivolts. Alguien me dice, mirá, el nivel de entrada está llegando bajo, subilo vos porque hasta que arreglemos el problema, pero te está llegando solo 0,125 volts. Yo lo quiero llevar a un volt y digo, ¿en qué posición debería poner el fader? Tengo que hacer un despeje, un cálculo. Ahora, si usáramos decibeles, van a ver que la pregunta se vuelve absolutamente trivial. Porque si usáramos decibeles, la señal que estamos recibiendo sería 20 log de 0,125, que es igual a menos 18 dB. Y uno dice, bueno, ahí estoy haciendo una cuenta mucho más larga que la otra. Es que yo no la haría, ya el instrumento me dice menos 18 dB. Yo lo leo nada más. Yo leo y digo, mira, la entrada está en menos 18 dB. Subíla para que llegue a 0 dB. ¿Cuánto hay que hacer? Más 18 dB. O sea, es impresionante la facilidad con la que uno ya normalmente lo maneja, pero bajar 3 dB acá y subir 3 dB allá, dan 0. Si eso fuera con números, es mucho más lío. Con números digo de valores lineales. Entonces, la suma, convertir productos en suma, siguió teniendo una aplicación muy útil y muy interesante en lo que tiene que ver con el trabajo diario. No me está dando el control de paso. Ahí pasó, pero casi creo que apreté de nuevo, pero no. Estamos bien. Los indicadores de nivel que se encuentran junto a los faders, como ejemplos en muchos lugares, indican el 0 arriba de abajo y tienen todos valores negativos en dB. Valor negativo es por debajo de la referencia, pero como esa referencia puede ser arbitraria y puede ser cualquiera, existe una posibilidad de, como los faders, no tener nada. En ese caso, que están decididos con esa lógica, consideran que el 0 dB, o sea, el punto de comparación, es el máximo. Entonces se lo llama dBFS, Full Scale. Simplemente no tengo, ¿cuánto equivale el dB full scale en dBV? No tiene nada que ver. Es simplemente una comparación. Dice, si yo tengo 0 dB, si estoy al máximo, estoy en full scale. Para mí es 0 dB. Quiere decir que yo te estoy contando ahí en cuánto afecta tu señal. Tu señal se va al máximo, ¿no? Solamente para pensar. Si yo lo bajo de ahí, estoy
Menos 6 dB estoy en la mitad de lo que me permite el máximo en volts. Entonces, eso se llaman dB full scale. Se usan también en lo que es audio digital, por ejemplo. Es muy típico porque básicamente lo que tenga representado en audio digital es un número y tiene un tope. El tope depende de las cifras usadas. Y bueno, se toma el 0S y se empieza a medir para abajo. Pero eso no se entiende, hay que hacer otro razonamiento para ver. Lo que sí siempre se mantiene es que los saltos, 6 dB que salten en cualquier formato de dB, van a ser 6 dB que salten en cualquier otro formato de dB. Los saltos relativos se mantienen. A ver. Vamos a ver, ¿qué quedó? Ahí estamos. Superposición de señales en audio acústica. Acá, primero lo voy a pensar, va a ser en conjunto, pero digo, el ejemplo va a ser sobre sonidos al aire, pero lo voy a hacer sobre suma, o lo que sería una mezcla, voy a hacer una suma controlada ahí. Sumar, ¿en qué sentido? Bueno, superponer lo llamo ahí para no confundir y ahora lo voy a mencionar. Si superpongo dos señales, como cuando hago una mezcla, o como cuando tengo dos instrumentistas, ¿qué hago con los dB? Eso es un lío. Es un lío y tiene dudas varias que voy a tratar de atacar. Consideremos el siguiente razonamiento. Entonces, existen dos fuentes sonoras, lo pienso al aire. Cada una de ellas, en forma individual, estaría produciendo en un punto de registro un nivel sonoro, de presión sonora de 80 dB SPL. O sea, esta produce 80. Cuando los dos estén sonando a la vez, ¿cuánto va a detectar el punto de registro? Esa sería la pregunta que tomo de base. Y acá, el primer problema que genera confusión es que al asociar superposición con la idea de suma, uno puede elegir casi sin darse cuenta que suma cualquiera de varias cosas. Algunas son correctas, algunas no, o más aproximadas y menos aproximadas. Una señal acústica que tenga 80 dB SPL tiene asociado un valor de presión sonora de 0,2 pascales y un valor de intensidad sonora de 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado. Eso no tienen por qué saberlo, pero si ponen esos datos en la ecuación que yo di antes de IL o de SPL, va a dar 80 dB. En ambos. Hay un tema ahí, un tema de relación, que es se pueden despejar esas ecuaciones. Yo no quise meterme en esa parte matemática, las encuentran en libros, pero si yo sé cuántos son los dB, puedo sacar cuánto es la presión que corresponde. Pero ahí se los doy. O sea, digo, si un fenómeno físico está emitiendo sonido y yo recibo 80 dB, la presión que le corresponde a eso son 0,2 pascales y la intensidad es 10 a la menos 4 watts. ¿Por qué hago este comentario? Porque ahí viene el problema. Cuando yo digo que se superponen, ¿qué es lo que se suma? Los valores en dB, 80 tiene cada uno. Se sumarán las presiones, 0,2. Se sumarán las intensidades, 0,0001. Dará lo mismo, eso es lo que quiero discutir. Entonces, en el cliqueo. Ahí estamos. Como ambas señales tienen el mismo nivel, las sumas, mismo nivel, es 80, 0,2 y 10 a la menos 4, las sumas va a ser acá lo mismo multiplicar por 2, pero ¿cuál de ellos multiplico por 2? No es que esté mal multiplicar por 2, es ¿quién multiplico por 2? Si multiplico por 2, o sea, sumo el nivel SPL1 más el nivel SPL2, que era 80 más 80, 2 por 80 me da 160. Esto es absurdo, pero lo pongo ahí justamente para marcar que es un punto que uno lo evita si tiene algo de idea, pero en los otros dos no necesariamente lo evita. Entonces, si sumo presiones, sería sumar 0,2 pascales más 0,2 pascales, que me daría duplicar presiones, y eso me da 86 dB. Si hago la cuenta, van a ver. Por último, si sumo intensidades, sería hacer 2 por los 10 a la menos 4. Si hago eso, me da 83 dB. Entonces, la pregunta ahí es, y bueno, de esto que estoy marcando acá, ¿cuál de los tres? ¿O hay otro? Bueno, veamos. La posibilidad de hacer una argumentación matemática existe, la van a encontrar, pero yo prefiero acá hacer una experiencia, o sea, una experiencia de mezclar algo. Entonces voy a usar ruido blanco. Esto va a dar en promedio una distribución homogénea en todo el espectro. Y después de eso quiero razonar qué pasa con la experiencia. Pero les voy a contar, lo voy a hacer en un editor de audio por la sencillez de hacerlo, pero van a ver que el razonamiento se puede trasladar muy sencillamente a señales de audio en cable en una consola. La intención va a ser mostrar que cuando ambas señales son una coincidencia exacta, son gemelos idénticos, pero idénticos en todo sentido, es el equivalente a sumar presiones. Si yo tengo dos niveles en decibeles iguales y de señales idénticas y los superpongo en una mezcla, me da 6 dB más. Pero es el único caso.
Cualquier variación que haya en la señal me tiende a un promedio de 3 dB más, que sería equivalente a sumar intensidades. Eso es lo que quiero mostrar con el ejemplo. Entonces, describo el ejemplo que vamos a escuchar. Ejemplo que si lo tienen acá, es muy sencillo de hacer con cualquier editor de audio. La lógica es lo que es interesante captar. Voy a generar dos ruidos, cada uno de un segundo. Un ruido A y un ruido B. Ahí están en azul y en negro. Es importante que sean dos ruidos. O sea, si estoy haciendo que yo tengo una radio sintonizada, grabé en dos momentos distintos. Son dos muestras de un segundo que no tienen que ser la misma, eso es lo único. No exactamente igual. Después, con esas dos muestras, el ruido A y el ruido B, voy a armar dos tracks. El primer track va a tener una copia del ruido A y a continuación el ruido A. Va a durar ahora 2 segundos, obviamente. Y el track 2 va a empezar con el ruido B y va a seguir con el ruido A. Si uno escucha, y lo vamos a hacer ahora, pero no es una prueba acá, pero como lo pueden hacer ustedes, el que le interese, no hay manera no aparece ningún clic, no hay manera de distinguir un ruido del otro y ningún ser humano podría distinguir, por más que se entrene, un caso del otro. Pero si los sumo, o sea, si hago la mezcla de esos dos tracks, me va a dar la primera parte, que yo sé que estoy sumando ruido A más B, estoy sumando dos ruidos distintos, mientras que la segunda parte voy a estar sumando dos ruidos iguales. El track va a ser continuo. En cada uno de los tracks yo no notaba discontinuidad, pero cuando sume, algo va a aparecer. Esa es la prueba que quiero armar. Entonces acá, ruido A, simplemente, ruido B. De hecho, podría haber hecho trampa y poner el mismo porque es indistinguible, pero créanme que son dos ruidos distintos generados ahí. A ver si puedo pasar fácil de diapositiva, porque acá cuando cliqueo, los dos pulmones se dispara de nuevo. A ver con este. El lío ahí con el control. Ahí está. Bueno, ahí. Ahora le disparo el ruido A más ruido A. O sea, la pista que está 2 segundos es esta. Con la transmisión acá puede ser que haya cosas que no se detecten, pero no hay nada que... Digo, la cuestión de ponerlo a prueba, si lo hacen, no hay posibilidad de ver ninguna discontinuidad de nada. Ahora, vamos a ver si me deja avanzar, sin disparar. Ahí está. Por lo menos acá vi el cambio. Cuando hago la suma de dos señales que si las miraba por separado, algunas veces he bromeado que uno podría llegar a hacer una especie de mensaje secreto con esto, porque con cada una de las pistas independientes no hay manera de distinguir, pero cuando las mezcla de subidas y bajadas, entonces se puede mandar en código Morse algo en ruido nada más. Una broma, pero... La primera parte, que era la suma de A más B, me da más rala, ¿ven? Y la segunda parte da más densa. Lo interesante de detectar ahí es que los picos no son distintos. Uno acá lo ve porque está viendo el promedio, pero realmente cuando miro en esa parte, voy a ver que cada tanto hay valores picos que son iguales a los del otro. Lo que pasa es que acá todos los picos están más juntos, acá se ralea. Entonces vamos a discutir algo después. Pero quiero que escuchemos, acá sí se va a notar un cambio. Eso que veíamos ahí, si lo escuchan, digo, la transmisión tanto por YouTube y lo que estamos haciendo, son 3 dB, no es que sea un nivel, pero se nota un salto bien claro, y si uno lo pone en loop va a ver cómo sube y baja 3 dB. Porque en realidad yo diría, sobre esa imagen, si yo tenía el nivel original de uno cualquiera de los audios de ruido, tengo un nivel. Cuando sumo dos ruidos distintos, del mismo nivel, pero distintos en cuanto a identidad, me sube 3 dB. Cuando sumo dos ruidos iguales, me sube 6 dB. Entonces, una aclaración necesaria acá que no mencioné antes es que cada vez que yo haga un cálculo con el valor de presión o de tensión, si lo hago en acústica o en electricidad o en electrónica, lo que se utiliza es el valor eficaz, el RMS, no el pico. Si bien en una sinusoidal pura esa relación es constante, cuando la forma de onda cambia, la diferencia puede ser muy importante. Y acá hay un lío. A veces uno lo piensa en valor pico. Entonces yo digo, si tengo formas de onda compuesta y me quedo con el pico, pretendo sumar los picos como si sumara pascales. No, la suma en pascales correcta sería la del valor RMS, mientras que por ahí el dato yo lo tenía en pico. Cuando sumo ondas que son distintas, la forma de onda se puede alterar mucho. Por eso no valdría sumar presiones. Sin embargo, la cantidad de energía disponible, que es la de la intensidad, los watts, se mantienen y por eso en ese caso la suma de intensidades es la correcta.
A nivel genérico, lo que está implicando ahí es que sumo 3 dB en lugar de sumar 6. A nivel práctico, olvídense de los 6 dB. De hecho, ningún libro normalmente lo menciona. O sea, sería imposible en el aire, digamos, al aire libre, en acústica, lograr que un micrófono capte dos señales de dos instrumentistas que sean exactamente idénticas. No hay ninguna lógica posible. Es tirar 1000 monedas y que las 1000 caigan de canto. No hay forma. Necesariamente van a ser dos ruidos que se llaman no correlacionados, no coherentes entre sí. Tienen el mismo nivel, como los dos ruidos, que yo exageré ahí que sean tan idénticos. Dos violinistas, por más bien que toquen, lo que me llega a mí no es lo mismo, y por lo tanto la suma en aire va a ser 3 dB, y la suma en consola de dos canales independientes va a dar 3 dB, si están al mismo nivel, y va a dar 6 dB si son la misma. Y si hay diferencia, ojo, los dB efectivamente se quedan con el más grande. Así que si yo tengo una señal y tengo en cuenta que está 20 dB por debajo, sea la que sea, igual, no cambia. O sea, sumar algo con 20 dB menos es casi no cambiar el valor. Bueno, ahí comentaba lo de el llamado de atención, que eso habrá que ser para el que le interese, para que le quiero dar algún aportecito más. Entonces, cuando sumo a cada más A, los dos componentes son gemelos idénticos, están todos en fase y va a dar un resultado como si estuviera sumando solamente senoidales. En senoidales puras, sí, senoidales puras en fase me da la suma de presiones. Pero si son distintas, ya no vale, y lo que vale es sumar intensidades. Es que la lupa mágica tiene una letra chiquita, que yo no les conté al principio porque si no nadie me la compraba. A ver, lo voy a decir así. Los productos se transforman en suma, que lo facilita, es genial. Ahora la suma las hace pelota. O sea, si lo que había en el pizarrón era una suma, que es la ecuación de abajo, lo que se ve transformado por la lupa es esa horripilante ecuación que está después. O sea, las potencias me las simplifica, los productos me los simplifica, pero las sumas agarrate. Y ahí es parte del problema. De hecho, no lo puse acá, iba a poner el cálculo de suma de sonidos, se parece a lo que puse ahí, tiene agregados por el hecho de los dB, los 20 o los 10. Pero la lógica, esa es la lógica matemática pura, es así de fea. Entonces, ese es el lío de sumar sonidos. Parte 4 y ya estamos terminando, queda poco. Y veremos ahí si hay preguntas. No sé si, igual Cristian, si las preguntas por ahí yo creo que si hay alguna que te parezca que hagamos ahora. Por ahora no hay ninguna pregunta. Surgió una, pero ya se la respondieron, se la autorrespondieron anteriormente. Bien, Y igual, bueno, igual si invitamos hay a algo la que gente, después te lo comento, era por las dudas para saber, pero ya queda poco. claro. El fin es trabajar de parte del resto de la familia. En todo caso, si surge alguna pregunta, lo hablaré por ahí. Dale, Eh, aprovecho a comentar. Si hay alguien que tenga Dale. alguna pregunta, alguien que quiere comentar algo, es el momento, así me da tiempo a leerlo y lo dejamos para el final. Incluso la pregunta puede ser si puedo extender algo, si hago, no sé, lo que se les ocurra para que pueda servir. Excelente. Bueno, parte 4 entonces, final. El resto de la familia o parte del resto de la familia. Por un lado están ahí los niveles de línea, el más 4 dBu y el menos 10 dBb. Entonces la cuestión es algo así. ¿De dónde surge la necesidad de acordar un nivel de línea? Voy a hacer una descripción somera, rápida, pero es para repasar. Hay gente que lo sabrá, hay gente que no lo pensó de esa manera. ¿Por qué hay dos niveles de línea? Porque la verdad es como un nivel de línea es una especie de acuerdo entre fabricantes. El hecho de que haya dos acuerdos entre fabricantes no es muy divertido. ¿Por qué el nivel de línea profesional más 4 dBu utiliza una tensión de referencia tan extraña? 0,775, es espantosa. Y son iguales las medidas en dBu que en dBm, eso más o menos es lo que pretendo decir acá. Entonces, primero una descripción global, así. Digo, ¿por qué hay nivel de línea? Imagínense que no hubiera nivel de línea. Si no hubiera nivel de línea, de hecho es curioso, a ver, perdón, hago un comentario. No tengo muy claro que en otras áreas de la ingeniería sea tan claro, tan concreto que haya algo estandarizado como los niveles de línea. Siempre hay algo, y tampoco he explorado todas las áreas. Pero como que en audio es algo bien claro ese cambio, esa superposición. Voy a explicar por qué. Supongo que a nadie se le ocurrió hacer nivel de línea. Entonces, yo tengo un amplificador de voces que recibe señal de micrófono y va directamente al altavoz. Todo, lo hace todo el camino solo ahí adentro. Se puede, electrónicamente se puede. Tendrá etapas, pero no importa. Pero la cuestión es, ¿qué problema tendría si yo hiciera eso? Supongan que quiero agregar una cámara de eco. ¿Dónde la agrego? En el nivel de micrófono, que son señales de 0,1 milivolt, tiene mucho ruido, es un despelote trabajar esas señales. Lo hago en el nivel de potencia, que por ahí tiene 30 volts o 40 volts, y depende de los watts, obviamente, 100 watts.
es una locura. O sea, la cámara eco que compro me sale una fortuna y tiene que tener disipadores de todo tipo. Entonces, se entiende que tengo un problema de que cualquier cosa que yo quisiera agregarle ahí tengo el lío. Además, hay otro tema. El amplificador de voces, el de micrófono, está adaptado a los micrófonos. Si yo quiero usar una guitarra, tengo diferencia de nivel y diferencia de impedancia y no lo podría usar, es un lío. Entonces, de repente, tendría que comprar todo por separado para todo y nada lo puedo usar. Si yo decido partir al medio la señal, ahí es donde van los intercambios. O sea, hay una parte que le puse a propósito pre-amplificador, porque al fin y al cabo es un amplificador, se lo llama pre, porque se encarga de tomar señales débiles o diferentes o lo que fuera y entregarlas en el estándar. Más o menos un volt. Después lo discuto enseguida, pero aproximadamente un volt. O sea, este micrófono entrega 0,1 milivolt y con cierta... Yo lo ajusto y lo entrego con un volt y con una impedancia muy baja, sobre todo en impedancia de salida muy baja del amplificador en los sistemas actuales. Antes era más lío todo esto, en mediados del siglo XX, pero el nivel estándar entonces es el que entrego. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que quien diseña un ecualizador, una cámara de eco o lo que fuera, sabe con qué se enfrenta. Si a mí me llega una señal de un volt, yo la proceso y diseño toda mi electrónica y la entrego en nivel de línea. O sea, le acomodé, le subía y lo grave, pero el promedio lo mantengo en un volt. Así el amplificador sabe lo que recibe y salta. Entonces, la decisión del nivel de línea es ponerse de acuerdo en un nivel intermedio para que todos los fabricantes, entonces dan los de abajo, los que hacen los pre. Entonces, si tengo que cambiar, efectivamente el pre lo voy a cambiar, voy a poner un pre de guitarra, pero ese, o de lo que fuera. Normalmente puede venir incorporado, pero digo, si pongo un teclado, si pongo un grabador de cinta, el pre dice, toma lo que tengas y llévalo al nivel de línea. Y el amplificador puede ser el mismo entonces para varios. Más allá de que pueda haber diferencia, porque diría, bueno, el amplificador de guitarra no es lo mismo que el de bajo. El amplificador de guitarra hace todo junto porque está pensado a propósito. Pero bueno, creo que se entiende la idea del pre. Entonces, una consola recibe señal de línea y entrega señal de línea, a menos que sean las que se llaman potenciadas. Cualquier elemento intermedio. Entonces, en el medio ahí de esa especie de dominó, donde dice nivel de línea, van todos los terceros fabricantes. No por despreciar, o sea, todos los procesos van ahí en el medio. Entonces, hay que acordar. ¿Y qué acordamos? ¿Qué usamos? Entonces, la idea es la siguiente. A ver, ahí vamos a elegir el nivel de línea. Imaginemos que estamos, antes de mediados del siglo XX y nos ponemos de acuerdo. El nivel de línea debería estar suficientemente arriba del ruido eléctrico que normalmente tengamos. En el ambiente y por la capacidad técnica, por el tipo de cable que fabricamos, hay un ruido eléctrico mínimo de cosas que se nos cuelan. Entonces, nivel de línea, pero no exagerar porque si no estamos gastando potencia inútilmente y nos obligaría a más costo y lo que fuera. Entonces, ¿cómo lo elijo? Bueno, en principio uno podría tomar una estimación del nivel de ruido, ver qué rango dinámico, cuántos dB por encima es lo que yo voy a estar trabajando normalmente con señales, y me permite elegir. En la época de las válvulas, no se podía asegurar un nivel de tensión constante a la salida, a menos que estuviera conectada en un valor muy exacto y preciso de la impedancia necesaria, en la época valvular. Eso llevó, o sea, no, de hecho, si de alguna pregunta surge lo puedo expandir, pero me lleva un poquito más de tiempo, pero para darles una idea, los equipos actuales, si me dicen que entregan un nivel de tensión en determinadas condiciones, ese nivel de tensión es tensión de fuente fija. O sea, si me dice que está entregando 30 volts en una condición, yo hago eso, le voy cambiando la impedancia y sigue entregando 30 volts. Eso no pasaba en la época de las válvulas. La válvula me entregaba un valor u otro, dependía de la impedancia que le colocaba, lo cual hace que la medición, de hecho, uno sabe, las válvulas tienden a ser más parecidas a fuentes de corriente, para el que entienda. Eso significa que tiene una impedancia de salida muy alta y que depende de lo que le ponga, cambia mucho. Lo que era más fácil asegurar en esa época era la potencia que iba a entregar. Potencia que podía ser en un pre de miliwatt, pero yo no te puedo asegurar cuánto volt, porque depende si lo que vos entregaste es esa impedancia un poquito más grande, pero te puedo asegurar que la potencia va a rondar por acá. Por eso las especificaciones de la primera época se hacían en potencia. Entonces, ¿voy a qué? Que se decidió que como el valor que podía convenir para que esté separado del ruido fuera un poquito superior a 1 volt, cuando hacen cálculos con potencia, usando la impedancia que heredaron de la telefonía usaba 600 ohm y se decidió ahí usar 600 ohm con las válvulas. Esa impedancia de 600 ohm, para que dé un poquito más de 1 volt y con un número redondo, requiere una potencia de 2,5 miliwatts. O sea, era el número más redondo, es un cuarto de décima de watt, digamos, ¿no? De 10 miliwatts, perdón.
10 miliwatts dividido 4 es un número relativamente redondo que cuando hago cálculos me da 1,23 sobre la impedancia. ¿Por qué la impedancia? A ver, acá era parte del lío. Justamente en esa época donde las válvulas eran muy complicadas porque tenían una impedancia de salida alta, eso que son tipo fuente de corriente, dependiendo con qué las conecto me da un valor distinto, entonces se había acordado también una impedancia. Todo el mundo tiene que usar 600 ohms para estar seguro de que la impedancia está adaptada. Adaptar impedancias hace un siglo atrás era una cosa mucho más complicada que lo que uno puede considerar hoy, y adaptar impedancia era conseguir que fueran iguales, la de salida y la de entrada. Es un lío que exagera por acá. El transformador se usaba para adaptar impedancia y cada vez que pongo un transformador necesariamente voy a trabajar con potencia, como seguridad de lo que esté saliendo. Eso sé que no se puede entender todo quien no tenga idea, porque no lo estoy contando, pero sí la idea es, a mediados del siglo XX, el estándar era en watts. Entonces, se decide tomar 2,5 miliwatts. Si yo mido 2,5 miliwatts, ¿por qué 2,5 y no 1 miliwatt? Porque yo quería que esté por encima del volt. 1 miliwatt me da por debajo del volt cuando hago el cálculo con 600 ohms, pero 2,5 me dan 1,23, que es el nivel de tensión de los más 4 dBm. Entonces, en ese momento se decidió que el nivel de línea fuera suficientemente alejado, que termine dando un poco más de volt para estar por encima del ruido, y con esos más 4 dBm de ahí, se considera el nivel estándar. O sea, el nivel puede subir un poco más, pero lo que se espera, todo equipo que ponga ahí en el medio, en el nivel del día, va a esperar un valor de más 4 dB miliwatt, porque estamos hablando de mediados del siglo XX, y no el valor actual, ¿no? En ese sentido, entonces voy acá al siguiente. El paso de la válvula al transistor cambia el paradigma, porque de repente los amplificadores, a partir de usar transistor y todo lo que siguió, todo lo que fue estado sólido, chips integrados y demás, amplificadores operacionales, el paradigma que cambia es que ahora sí se puede especificar una tensión y es constante. O sea, frente a una gran variedad de aplicación de impedancias distintas, se mantiene constante. Con lo cual, los amplificadores basados en transistores podían especificar tensión, y medir tensión es más fácil. Entonces, quisieron deshacerse del drama de tener que especificar las cosas en dBm, que significaría medir miliwatt para hacer bien el cálculo. Y entonces, las mejoras técnicas, además, habían permitido en ese lugar lograr que hubiera más separación del ruido, más protección contra el ruido. Entonces, yo tenía los más 4 dBm 1,23 porque antes tenía lío, el ruido estaba a cierto nivel. De repente ahora mejoraron las técnicas, el ruido bajó, con lo cual con 1,23 tengo más rango dinámico del que necesitaba antes. Y entonces se decidió dos cosas, porque además aparece otra cosa. Empiezan a aparecer equipos portátiles que trabajan con pila. Convenía bajar el nivel. O sea, si alguien mejoró el nivel de ruido y yo ahora puedo bajar el nivel de tensión manteniendo el rango dinámico de lo que era antes, me conviene bajar el nivel de tensión. Entonces hubo dos tendencias. Se decidió dejar el nivel que antes era el único, el 4 dBm era el único, dejar ese para los profesionales, y es lo que se llama nivel profesional, pero además cambiarlo para que se mida en tensión y no en miliwatts, porque estamos usando transistores desde hace mucho. Más allá de que cada tanto alguien use válvulas, no tiene que ver con eso. El estándar se cambia. Y definir un nuevo estándar con bastante menos valor para que las pilas no se agoten. ¿Cuánto menos? Y bueno, si ahora bajamos el ruido 4 veces, que es más o menos 12 dB, vamos a bajar 12 dB el de arriba, mejoramos la técnica para que el ruido que se nos cuela en los cables no sea tan grande, entonces más o menos es 4 veces 12 dB el salto entre el nivel profesional y el nivel... Uno dice 14, no, porque las unidades de comparación son distintas, son 12 dB. Y entonces, el nivel semiprofesional sería el que mantiene el rango dinámico, lo que era a mediados del siglo XX, con menos nivel para que se pueda usar en equipos portátiles también. Aunque estoy diciendo esto y parece que fue una porquería, y sin embargo, lo semiprofesional fue avanzando tanto en un montón de cosas que no tiene por qué ser. Pero de ahí vienen los líos. Y a ver, vamos a ver acá. Dos niveles de línea entonces a falta de uno. Ahí ya lo comenté, pero se crea un nivel de línea hogareño o de consumo que baje a la cuarta parte de la tensión especificada como tensión de línea y se elige un valor que sea redondo ahora en dBm. Se elige menos 10 dBm. O sea, yo digo, bueno, cuando hago la cuarta parte más o menos del valor anterior, que era 1,23, ¿cuánto me queda? 0,3 y pico. Bueno, si le pongo menos 10 dBm, me queda por lo menos un número redondo en dBm. Entonces, se decide, dBm es comparado con un volt, son 10 dB menos que un volt. 20 dB sería dividir por 10, 0,1, 10 dB es un valor intermedio, ¿no? 0,316 volts. Y eso es lo que se conoce como el nivel semiprofesional.
Al ser capaces de especificar un nivel de tensión fijo, se decidió entonces que el nivel profesional se mantuviera parecido, pero que ahora especificara en tensión. Ya no me interesan los 600 ohms, le puedo poner cualquier cosa y más o menos se mantiene. Entonces el valor de tensión raro, que había quedado como 1,23, salía del 2,5 miliwatt, con los 600 ohms me daba 1,23 volt, es el que se toma como referencia, y ese valor equivale a 1,8 dB, si lo midieran dB, pero se decidió cambiar la referencia. O sea, lo que se hizo es lo siguiente. Si antes se medía con 1 miliwatt, veamos cuántos volts tenían que poner antes para que les dé 1 miliwatt, y de ahí sale el espantoso número de 0,775. La idea sería que si mido en dBu un equipo anterior, digo, me traslado en la máquina del tiempo a mediados del siglo XX y voy con un medidor de dBu, me debería dar lo mismo que me da dBm. Pero ojo, si yo a ese equipo le llego a cambiar la impedancia, eso cuando está todo adaptado, si le llego a cambiar la impedancia, dBm y dB podrían no dar lo mismo. Lamentablemente no me puedo extender mucho más en esto, pero se trata de que sean equivalentes, pero hay algún lío con eso. ¿Por qué dBu? Al principio se le puso una B corta. O sea, cuando se lo propuso se dijo dBb es para un volt y dB, B corta, B minúscula, perdón, no B corta, las dos son B cortas. dB, B mayúscula es para volt, dB, B minúscula, pero eso era una confusión, sobre todo en cosas manuscritas, con lo cual enseguida se lo cambió a una U minúscula. Historias, cosas de la historia. Último, breve. Medición con sonómetro, dBA y dBc, de dónde vienen o de dónde salen. El tema es más o menos que nuestro sistema auditivo tiene diferente sensibilidad, muchos lo conocerán, pero cierro con esto. Esta sensibilidad varía además con la intensidad sonora, que eso es lo que hay que prestar atención. No solo que tenemos una sensibilidad más fuerte entre 1 y 4K, sino que la diferencia con las otras zonas no tan sensibles depende de la intensidad. Y entonces hay un lío. Esas curvas se han normalizado y se les colocó filtros que la idea es la siguiente. ¿Están relacionados con los de BSPL o no? Sí, indirectamente. A ver, yo lo que voy a usar es un instrumento físico que mide SPL, pero antes le voy a poner un filtro que simule, sobre todo con la tecnología de mediados del siglo XX, lo que podría sucederle a una persona cuando escucha esto. Entonces, la variación de sensibilidad es gradual. Eso hoy en día se podría hacer un poco más sofisticado, pero en aquella época esa variación de sensibilidad tenía que ver con el tomar 2 o 3 filtros. Entonces, estas últimas imágenes, la curva que está a la izquierda arriba son las curvas de Fletcher-Munson, solo 3 marqué ahí, pero son las que se definieron como de sensibilidad. Lo que esa curva me dice es cuánto sonido físico real, que es el que está en la escala bien de la izquierda, la imagen de la izquierda y la escala bien de la izquierda, ¿qué sonido físico en dBCP le tengo que poner para que a alguien le parezca un nivel como está puesto en las otras curvas? Entonces, los sonidos muy graves o los muy agudos necesitan levantar el nivel, pero eso sobre todo sucede para niveles muy bajos. Fíjense que esas curvas se van aplanando, por eso que se decidieron más de una curva. A nivel general, si un oído escuchase un espectro, como el que está en el dibujito esquemático de la derecha, un espectro de continuo, de igual nivel para distintas frecuencias, el oído, debido a esta sensibilidad, a algunas las escucha mejor que a otras. Lo que se hace abajo es, si el espectro tuviera la curva de Fletcher-Munson, a partir del oído que los atenúa, me termina quedando plano. Lo interesante es que esa curvatura depende de la intensidad, y entonces, creo que es la última ya. Los filtros ponderados eran varios, pero tenía que ver con la capacidad de la época de no poder hacer algo totalmente gradual. No había filtros activos, no era un delirio hacer algo así. Entonces eran filtros, redes sencillas, que permitieran más o menos parecer, pero fíjense que es como el negativo de las curvas de Fletcher-Munson y se adaptan a determinado valor. O sea, la idea es, la curva C, que es más plana, es más parecido a lo que el oído hace con sonidos fuertes. Por eso uno lo recomienda usar la curva C para sonidos por encima de tantos dB. Si yo mido 100 dB, 120 dB, usaré la curva C para que... ¿Cuál es la idea? Que los sonidos muy graves yo no los voy a percibir si estoy pensando en si me molesta o no. Entonces, decidiendo medir esta curva, el instrumento que mide CPL ya le atenuó lo que no molesta tanto. El dBA es el más utilizado por norma, que aunque debería ser usado solo para valores muy bajos, por ahí a nivel de legislación se lo ha ampliado, discusión amplia y por otro lado. Y si no me equivoco, fin.